Buenas noches, apreciados estudiantes de la Universidad Tecnológica Intercontinental, sede Ciudad del Este. Hoy nuevamente estaremos interactuando a través de esta herramienta digital, con el deseo de sincero que todos se encuentren muy bien. Estaremos siguiendo la siguiente unidad. Los contenidos de hoy sería la curva del olvido, método, tipo de métodos, tipo de estudios y técnicas de la base de la lectura. La curva del olvido. Los estudios sobre la curva del olvido los empezó Hermann Ebbinghaus en 1885. Los científicos han estudiado el ritmo al que nuestro cerebro olvida la información. Con este objetivo organizó un estudio sobre la memorización de sílabas sin significado. Después estudiaban los resultados de una curva, ahora conocida como curva del olvido, en el que aparece el declive de la información de nuestra memoria. En esa curva se ve cómo la información se olvida después de un par de horas y cómo se olvida aún más después de un par de horas. La curva del olvido también prueba cómo no es suficiente aprender una información para creerse que la hemos asimilado a la perfección y que la tenemos integrada en nuestra memoria a largo plazo. Para Ebbinghaus descubrió que para que una información se absorba completamente en nuestro cerebro de forma permanente, se debe dar dos situaciones: un aprendizaje de calidad y la repetición. No basta aprender y luego tumbarse a la Bartola. Es necesario refrescar a menudo la memoria repitiendo la información, y este es el principio del sistema de la repetición por espacio. Método, tipos de método. Método es la organización mental y física para lograr un fin determinado en forma eficiente. Es también el conjunto de técnicas utilizadas para alcanzar un objetivo. De igual forma que es el procedimiento, modo o manera ordenada y sistemática de proceder para el desarrollo de una actividad cuyo fin es obtener una meta o resultado determinado. Tipos de métodos de estudio. La didáctica distingue dos tipos de métodos: el método lógico y el método didáctico. El método lógico pretende crear en el individuo una mente ordenada y estructurada mediante un sistema lógico, para lo cual hay 4 IVAs, que deben ser el análisis. El pensamiento se dirige desde el todo a la contemplación y el estudio de cada una de sus partes. La síntesis, contemplando lo básico y común en cada una de las partes. El pensamiento se eleva desde ellas al todo que las incluye en su unidad. Inducción sirve para dirigir el pensamiento de lo singular o particular a lo universal. Reducción. Deducción es útil para acceder en lo universal o genérico a lo particular o específico. El método didáctico activa la mente mediante técnicas adaptadas al sujeto y al grupo de aprendizaje al que es asignado según su capacidad, ya sea edad cronológica y mental, nivel de conocimiento y actitudes e intereses. Este método facilita el aprendizaje y permite llegar al individuo de lo más fácil y accesible a lo más difícil, de lo más simple a lo más complicado, de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano e inmediato a lo más remoto, de lo más conocido a los menos conocidos. Técnicas de estudio, técnica de base, lectura. La técnica es un conjunto de saberes, prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. En los humanos, las técnicas muchas veces no es
consciente o reflexiva. Incluso pareciera que muchas técnicas son espontáneas e incluso innatas. La técnica requiere de destreza manual, intelectual, generalmente con el uso de herramientas. Además, suelen transmitir de persona a persona y cada persona las adapta a su gusto o necesidades y puede mejorarlas. Técnica supone el razonamiento inductivo y analógico en que situaciones similares, una misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto cuando éste es satisfactorio. Es, por tanto, el ordenamiento de la conducta o determinadas formas de actuar y usar herramientas como medio para alcanzar un fin determinado. La técnica de base, la lectura. La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fonético o fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente, en silencio o en voz alta, oral. Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado. Una vez descifrado el símbolo, se pasa a reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa imagen desde el ojo a determinadas áreas del cerebro, capaces de procesarlas e interpretarlas. En muchos libros, periódicos, revistas y otros materiales de lectura se incluyen fotografías, dibujos, mapas, gráficas y cuadros que aclaran, resumen, amplían o complementan la información textual. Las imágenes aportan información y ayudan a comprender mejor los textos. La lectura también se puede realizar por medio del tacto, como ocurre en el sistema de Braille, lectura para ciegos. La lectura del texto es principal fuente de enriquecimiento personal, pues nos permite adquirir conocimientos útiles, mejorar nuestras destrezas comunicativas, desarrollar nuestras capacidades de análisis, nos ayuda a pensar con claridad o resolver problemas, también a recrearnos entre nosotros. Antes de leer conviene saber cuál es el propósito de la lectura, es decir, porque nos interesa leer. Cuando sabemos que buscamos en una lectura, estamos mejor preparados para conseguir los materiales que puedan satisfacer nuestros intereses. Tipos de lectura. La lectura puede ser en silencio o en voz alta, así como tener ciertos enfoques particulares, como la rapidez en la búsqueda de una información o la captación y comprensión de aquello que se lee, diversificándose los tipos de lectura dependiendo del enfoque al cual se incline e incluso del tema del cual trate. La lectura literal. En este tipo de lectura se lee literalmente, es decir, al pie de la letra, sin agregar comentarios, explicaciones u opiniones referente al texto. Esto en cuanto se lee en voz alta, como en los casos de lectura grupales o enfocadas a un público. Este tipo de lectura suele subdividirse en dos subtipos: la lectura literal primaria, en lo que se hace espacial hincapié en leer los datos de manera explícita, tal cual está escritos, y la lectura literal a profundidad. En esta subcategoría se busca enfatizar más en la comprensión de aquello que se lee. La lectura mecánica. La lectura mecánica se entiende por lectura mecánica al tipo de lectura en el cual se interpretan los signos escritos, que bien son las palabras, frases, etc., pero en donde no necesariamente se comprenda todo el significado de aquello que se lee, es decir,
sin la necesidad de tomar atención a todo lo leído, centrando la atención tan solo a una fracción, aquello que interese al lector, haciendo caso omiso del resto de la lectura. Es común que este tipo de lectura mecánica se realice de manera involuntaria, ignorando aquello que no le interesa al lector, a pesar de leer todo el texto, entendiéndose por leer en este caso solo la interpretación de los signos escritos de manera mecánica. Lectura rápida. Este tipo de lectura se realiza seleccionando al ir leyendo solo lo que le interesa al lector. Se realiza leyendo entre líneas o párrafos, es decir, se trata de buscar las ideas más importantes de un texto, haciendo caso omiso del resto de lo escrito. Es muy usado por estudiantes cuando deben de leer un libro previo a un examen para de esta manera obtener las ideas principales en poco tiempo. También es usado al leer, por ejemplo, un periódico, seleccionando solo aquellas noticias que nos interesan, saltando el resto del texto y su contenido, ya que no interesa al lector. La lectura en silencio. La lectura silenciosa o leer con la mente, como se le suele llamar, es la lectura más habitual en ella. En ella se lee para sí mismo. En este tipo de lectura, la concentración suele ser mayor y se captan más datos que en la lectura rápida. Es habitual este tipo de lectura al leer libros en casa o en ratos libres, leyendo diversos textos, ya sean para estudio o como esparcimiento. El ejemplo con el que más fácilmente se puede comprender este tipo de lectura es cuando se lee en una biblioteca en silencio, para no molestar a otros lectores y concentrarse uno mismo en su propia lectura. Lectura en voz alta. La lectura en voz alta o la lectura fonológica es aquella en la que se lee diciendo las palabras y frases en voz alta. Ayuda a modular la voz o la pronunciación correcta de las palabras, sílabas y letras vocales, así como la acentuación y entonación correcta, siendo un instrumento para la dicción y la oratoria. Lectura de comprensión. La lectura de comprensión o reflexiva es aquella en la que se busca aprender aquello que es leído, tomando especial atención a todo lo leído, procurando memorizar y comprender el tema que se trate en el texto, es decir, estudiar el tema a conciencia. Lectura de recreación. Se refiere a la lectura que suele hacerse para distraerse, entretenerse o divertirse. En ellas son comunes las temáticas de fantasía y aventuras, como cuentos, novelas o la épica, así como temas relacionados con las emociones humanas, amor, odio, celos. En este tipo de lectura influye decisivamente el gusto de la persona. Por ejemplo, si a una persona le gusta la poesía, esa puede ser su lectura de recreación, y de la misma manera otra persona a la que le gusten los temas de acción o misterio, como las novelas o temas incluso de mecánica o matemáticas, si es que el caso de que aquello le esparcimiento y recreación a la mente del lector. La lectura braille es el sistema de lectura con el cual pueden leer las personas invidentes o débiles visuales. Es un sistema en el cual las personas aprenden a leer utilizando las manos para interpretar los puntos en relieve que se encuentran en un papel más grueso que el papel normal. En este sistema se usan una serie de puntos en relieve que representan letras del alfabeto y que a su vez forman palabras que son interpretadas para las personas, pudiendo así leer la gente que no lo podría hacer mediante el sistema normal o común de interpretación visual de los signos escritos. Por último, la lectura denotativa o expositiva. Este tipo de lectura en voz alta se caracteriza porque la persona a través de ella expone el contenido de un libro o una investigación en texto, exponiendo
opiniones propias y haciendo aclaraciones semánticas o conceptuales relacionadas con el tema tratado. Tiene una connotación informativa, expositiva y explicativa. Es el tipo de lectura que suele usarse entre docentes para exponer y explicar los temas estudiados, ya que suele explicar aquello que se está leyendo.